empresariado, de las grandes corporaciones empresariales, que quieren que el Estado les mantenga en un buen estado de salud a la clase obrera. Es decir, no se persigue tanto el bienestar sanitario de la población como si esto fuera una Arcadia feliz y los estados fueran papás generosos y magníficos, Papá Noel, abuelito que viene aquí cuidado de los nietos, sino que también hay ese otro vector por debajo de que al empresario le interesa que, porque recordemos que había Montepío, mutualidad, en fin, había una serie de mecanismos de mantenimiento en un estado óptimo de los trabajadores, y ese mantenimiento del estado óptimo de la clase obrera, de la mano de obra, pasa al Estado y el Estado lo asume porque descarga de coste al empresariado, haciendo que esos costes sean sufragados por toda la población. De manera que también el estado sanitario desinteresado no tiene unos orígenes tan supuestamente bondadosos, sino que hay una mezcla, como se ve en Hamlet, mezcla de lo sucio y de lo limpio. Y me gustaba simplemente señalar eso así, porque cuando se ha hablado aquí del franquismo, en el franquismo, que efectivamente yo no soy maniqueísta y no voy a decir que antes de Franco todo era horrible, aparte de Franco todo es magnífico, independientemente del carácter ilegítimo y criminal del régimen franquista, pero que el servicio de salud que surge en España a finales del año 50 o 60 es un servicio ligado al mundo del trabajo. No puedes ir a los servicios de salud en los años 60 si no tienes un contrato. Vamos, en mi familia, nadie de mi familia podía ir a la Seguridad Social porque ninguno tenía. No sé si me explico. Estaban las casas de socorro, estaba el carnet de pobre para ir al Hospital de San Juan de Dios, que eran otros mecanismos de carácter asistencial, pero no el servicio de salud tal como lo entendemos. Bueno, pero eso es una digresión un poco fuera de lugar para lo que estamos hablando hoy. No, para nada fuera de lugar. Empezando por lo último, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y a lo mejor yo no me he expresado bien. Lo que quería decir era que se tiende a pensar que el Estado, y muchas veces se vende de esa manera, que el Estado de Bienestar es un invento socialista, entre comillas, o de países socialistas. Yo cuando estaba en Estados Unidos me llamaba la atención que los americanos liberales, que no son los liberales de aquí, que en cierta manera son los progresistas de allí, decían, entonces tú eres partidario de los estados, de los sistemas sanitarios socialistas. Y yo le decía, ¿y el Reino Unido es un estado sanitario socialista, en tu opinión? Porque realmente se tiende a confundir lo que es un estado nacional de salud. La terminología no lleva al error. Claro, entonces yo creo que en ese sentido perdemos la referencia de cómo surgen, y lo que surgen es lo que has dicho tú. De hecho, recordando las palabras de Tony Judt, dice: gracias a media centuria de prosperidad y seguridad en el oeste hemos olvidado los traumas políticos y sociales de la inseguridad de las masas, y hemos olvidado por qué heredamos los estados de bienestar y qué fue lo que los hizo necesario. Y precisamente tiene relación con que los patrones lo que necesitaban es que la gleba, el proletariado, estuviera en cierta manera tranquilo, entre comillas, y sobre todo estuviera en buenas condiciones para rendir más. Entonces, que se curara pronto si le daba una gripe, para volver a que hubiera un sustituto. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Con respecto a la otra parte, primero pido disculpas por mi impostura, como dice un compañero mío, porque evidentemente venir aquí a hablar de Hamlet cuando yo no soy ningún experto en literatura, ni muchísimo menos en Hamlet, es una osadía. Pero en ese sentido, pido como disculpa en el sentido de que es que me gusta tanto, lo admiro tanto, me parece tan fascinante para cualquier persona, no solamente para las personas que trabajan profesionalmente en el ámbito de la literatura, que por eso me he atrevido a hacer un poquito la comparación. Tiene razón totalmente con la cuestión del asesinato. Lo he querido poner un poco de énfasis en el aspecto de los contrastes que tiene la figura de Hamlet. Pero es cierto que Apolonio le mata. Hombre, desde luego él tiene intención de dar a algo que está detrás de una cortina que no sabe muy bien lo que es. Sí, pero no... Bueno, sí, pero o sea, no es a lo mejor era solamente herirle y no matarle, pero evidentemente tira la espada. A los otros no tiene, más que mandarles a la muerte, aunque cambia el sobre en el sentido de, y les dice que les mate, no tiene mucho remordimiento en relación con eso. Y con Ofelia, yo creo que también ahí hay un elemento bastante contradictorio entre, por una parte, da la sensación de que no le preocupa o que no le duele la muerte de Ofelia, pero no es así como cuando, por ejemplo, vuelve y se encuentra con los enterradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una demostración más de la cantidad de matices que puede tener la obra, ¿no? Y me ha encantado dos reflexiones que has hecho. Una en cuanto al concepto de que la víctima es femenina o es
afeminado en el caso de que sea... Afeminado en el buen sentido de la palabra. No, pero pero me refiero que se tiende a considerar que cualquiera que es vulnerable, que es bueno, es débil y por lo tanto femenino. Entonces, yo creo que eso es una senda que se utiliza permanentemente y que es, como muy bien has dicho... Yo creo que es real. Sí, absolutamente. Totalmente de acuerdo. El débil, pues... Sí. Y también me ha gustado mucho la idea de la diferencia entre el carácter permanente del contacto con la sanidad y el carácter rotatorio en el ámbito de la educación, que yo creo que es fundamental. Por supuesto, lo que he comentado no me refería, me he centrado en el ámbito que yo más conozco, que es el sanitario, pero es extrapolable a todo lo que es el concepto amplio de estado de bienestar. Es lo mismo. También hay en los institutos y en las escuelas máquinas que no se han sacado de las cajas nunca. Bueno, Sergio, darte la enhorabuena por este ejercicio estupendo que muestra una vez más, bueno, cuando algo es, me parece, también yo sin saber, no soy experto en literatura, pero cuando algo es literatura universal, ¿no? Literatura universal cuando nos habla de arquetipos generales que luego podemos aplicar a la realidad, y esto es lo que hace rica la literatura universal, ¿no? O sea, esto que has hecho tú con Hamlet de Shakespeare lo podríamos hacer pues con el Quijote o con buena parte de Dostoyevsky o con Sófocles, ¿no? Aplicándolo a lo que tú has hecho, que es el mundo de la gestión sanitaria, ¿no? Entonces, yo pienso que es súper interesante pensar la literatura universal desde estas claves, ¿no? Y además creo que es lo que distingue a la literatura universal de simplemente una buena novela. Hay buenas novelas que nunca llegan a ser literatura universal porque no contienen los arquetipos básicos que luego podemos aplicar a la vida en general, ¿no? Y simplemente hacerte una invitación, ¿no? Yo no soy mucho de Hamlet, soy más bien de Macbeth. Entonces, Macbeth, pienso, tú has dicho que Hamlet es la metáfora y la parábola sobre el tema de la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Yo pienso que Hamlet es la parábola sobre la ambición desmesurada en el ejercicio del poder y las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor pensando en los procesos de privatización de los sistemas de salud, encaja más Macbeth que Hamlet. Es más, yo ahora estaba pensando en la historia de Madrid y estaba pensando en Macbeth. Y yo ya sé quién es Macbeth, ya sé quién es la esposa de Macbeth, en mi cabeza. Y lo que estoy yo muy preocupado es porque veo que el bosque se está moviendo. Entonces pienso en la marea de profesionales sanitarios, que de alguna manera son los árboles del bosque que se mueven y que amenazan a Macbeth. Lo que no sé si conseguirán derrotar a Macbeth. Esto está todavía por escribir, ¿no? Pero bueno, invitarte a que continúes en esta línea que me parece estupenda y gracias. Muchas gracias. Quedo entre tu exposición y su preocupación. ¿Dónde están los roles que pueden aportar un cambio al sistema? Por ejemplo, ¿dónde se puede anclar en la sociedad de forma muy real? ¿Dónde está el control? Pero un control no de los policías o de los políticos para hacer, que también tienen que hacer una lección o una ley, ¿no? Pero ¿dónde puede instalarse el control distribuido con roles muy distintos, desde los que deciden y de los que, digamos que, evalúan y reaccionan diciendo resultados, funciones y disfunciones, etc. ¿Dónde se puede instalar el control distribuido? Y, porque claro, sí, un control debería partir de un pensamiento crítico. Y desde luego estamos en una situación donde creo que hace mucho tiempo no había un resorte ya, pero disparado de gente, de indignación,
de análisis, de información, que ojalá debiera ser mucho más, etcétera, etcétera. ¿Dónde puede estar el pensamiento crítico? La información crítica y el pensamiento crítico, pero distribuido también hasta todos, o sea, no solo los... Yo creo que aquí hay, supongo que serán, parece que hay literatos, pero también supongo que serán sanitarios, los pacientes, ¿no? Y otra tercera cosa es dónde se pueden colocar o de dónde pueden surgir y colocar y después poner en práctica decisiones de cambio. Digamos, soluciones prácticas. Y yo creo, en algún momento ya hablé de esto, una solución podría ser cómo se puede instalar la participación dentro del sistema sanitario. Como ese grupo, no sé si en Madrid, avanzaron diciendo, nosotros podemos suplir los reajustes, los cortes de esto, nosotros si nos dejan participar. No sé, soluciones prácticas y al mismo tiempo roles, porque son reales. Yo venía a hablar de Hamlet. Las soluciones son mucho más difíciles. A ver, no, la pregunta es muy pertinente y es muy compleja y es muy difícil de responder, ¿no? Yo creo que hay un problema clarísimo, pero yo en ese sentido además tengo un cierto pesimismo con respecto a incluso las alternativas que pudiéramos crear, si realmente van a servir para algo o no. Me explico. El Reino Unido, a diferencia de España, ha tenido dos elementos sustantivos dentro del Sistema Nacional de Salud que permiten ir en esa dirección y que por lo tanto han cumplido dos roles específicos, uno de evaluación y otro de análisis. Es decir, el propio NHS tiene entidades al margen del propio NHS encargadas de evaluar lo que hace el NHS y por lo tanto en ese sentido puede analizar y comparar si algo está funcionando mejor que otro o qué es lo que está funcionando mal y por qué está funcionando mal. Eso por una parte. Y luego tiene instituciones académicas en el ámbito de la investigación sobre servicios sanitarios que no tenemos aquí. Porque aquí las universidades, y yo creo que ese es un grave déficit que tenemos como país, no han tenido interés en investigar sobre el sistema sanitario. Se considera que eso es una cosa que hacen los servicios sanitarios, y los servicios sanitarios es verdad que prestan servicios sanitarios, pero si investigan sobre ellos mismos, evidentemente son juez y parte. ¿Qué van a decir? No van a decir que somos ineficientes, inefectivos y que hacemos cosas que no se deben hacer. Por lo tanto, en el Reino Unido sí que hay universidades prestigiosas, potentes, que hacen investigación muy buena sobre servicios. Y que son los que durante todo este año de reforma, porque la reforma de Cameron tiene un paralelismo tremendo con la reforma de España. La de Cameron se aprueba en febrero, en España se aprueba en abril. Es decir, es prácticamente a la vez. Y ellos llevan un año entero poniendo encima de la mesa argumentos muy sólidos con respecto a que los modelos de privatización en el Reino Unido que se llevan desarrollando desde hace 15 años no son más eficientes, no son más efectivos, tienen selección adversa de pacientes y sobre todo, lo que es peor, el Estado acaba teniendo que soportarlos cuando las empresas a las que se ha privatizado el servicio se declaran en quiebra. Como ha ocurrido, puesto que muchas de las fórmulas de iniciativa público-privadas se caracterizan porque la entidad a la que se le da la concesión es una unidad temporal de empresas formada por una constructora, por una entidad bancaria y por una aseguradora privada. Si la entidad bancaria quiebra, lo cual pasó en el Reino Unido, igual que ha pasado aquí, evidentemente el Estado tiene que hacerse cargo con eso porque es una prestación social. Todo eso lo llevan diciendo los centros de investigación y de referencia en el Reino Unido desde hace un año. Y soy pesimista en el sentido de que a pesar de tener buenos sistemas
de evaluación. Es decir, yo podía hace una semana meterme y comparar cuántos diabéticos estaban tomando determinado medicamento en la zona de Essex, en el Reino Unido, y no lo puedo saber aquí en Motril. En Motril, o no lo puedo saber en Madrid, o no lo puedo saber en Baracaldo. Y en cambio ellos sí lo pueden hacer. De hecho, tienen un sistema que permite que todo el trabajo que hacen los clínicos alimenta bases de datos. Al clínico en cierta manera se le remunera un poco en especie por prestar esos datos para que toda la organización se beneficie de ello, y de manera anónima cualquier investigador puede hacer uso de esa información para explotarla e investigarla. Y de hecho eso es lo que supone que en investigación de servicios sanitarios el Reino Unido sea pues posiblemente el país más potente del mundo, con Estados Unidos. Pero soy pesimista en el sentido de que, pese a tener eso, un año después Cameron sigue imbatible, sigue adelante con todas sus reformas, sigue avanzando en contra de 100.000 votos de profesionales y pacientes del Reino Unido que están en contra de su modelo. Un año después sigue habiendo manifestaciones en contra de la ley de Cameron y les da igual. Entonces, en ese sentido, no tengo clara cuál es la respuesta. Yo creo que en cualquier caso sigue siendo vergonzoso que España no tenga entidades independientes, que 25 años después de tener en teoría un sistema nacional de salud, sigamos sin tener entidades independientes que permitan saber cuáles son los indicadores elementales de desempeño en cada comunidad autónoma y en el conjunto del sistema. Es decir, que la base de datos más fiable sea la de la OCDE, porque si tú te metes en la página del Ministerio y no encuentras nada, es una cosa que nos debería causar sonrojo, y seguimos exactamente igual. Pero mi pregunta es, si tenemos eso, ¿realmente las cosas van a cambiar? Por desgracia yo pienso que no. Y la cuestión es cómo podemos articular un tipo de respuesta social que ponga esto de manifiesto. Yo no tengo la respuesta. Instituir procesos que vayan en esa línea. Sí, posiblemente. La comunidad andaluza puede legislar. Sí, claro que puede. Participación, y si quiere, de forma voluntaria. A ver, ¿quiénes, pacientes, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, están dispuestos a participar organizadamente, con procesos organizados, con roles, por ejemplo, vocales de participación en diversos sitios? Yo eso lo he visto en una escuela. Es algo parecido. Claro. Los padres, los hijos, los profesores, y funcionaba. Muchos recalcitrantes. No, etcétera. Bueno, y poniendo zancadillas para eso. Pero al final, 3 o 4 echaban a andar todo eso y la gente iba volcándose poco a poco, Pero volvemos un poco a lo mismo de antes, es decir, la participación es otro de los tótem que se utilizan habitualmente. Todos estamos de acuerdo con la participación, pero a la hora de la verdad no se ejerce. Es decir, yo identifico 3 niveles de participación. Uno, en la propia consulta, es decir, que las decisiones las tomas con el paciente, lo cual no significa que también ese es otro de los habituales pendulazos que da el sistema sanitario, que pasamos de que al paciente es prácticamente un esclavo que tiene que, en cierta manera, obedecerte, aunque lo que estés diciendo no le interese en lo más mínimo, al otro extremo de que el paciente tiene que decidir sin tener la información suficiente para poder hacerlo. O sea, el paciente, lo que pasa es que es muy complejo también las circunstancias en las que quiere tomar decisiones compartidas o incluso autónomas y en las que quiere delegar la decisión. Y tan respetable es una como otra. Hay un segundo nivel de participación que es a nivel de los centros, y eso se podría articular. Eso es exactamente lo que estaba comentando. Hay hospitales en muchos países del mundo donde si es un hospital de un municipio, es el propio municipio el que participa en el consejo de administración de ese hospital. Lo que pasa es que eso ningún partido político se ha atrevido a dar el paso suficiente, porque evidentemente eso limita tu capacidad de maniobra. Ya no puedes hacer lo que quieras. Tú ya no puedes, en el caso de Madrid, tú no puedes dar la asistencia sanitaria en el Hospital Infanta Leonor a una concesión administrativa de una empresa privada ubicada en Luxemburgo. Ya no lo puedes hacer, porque la comunidad a la que pertenece ese hospital te va a decir que no.
Entonces, claro, volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. ¿Quién le pone en ese caso el cascabel al gato de realmente dar pasos reales y no ficticios de fomento de la participación a nivel local? Es que ningún estado de bienestar puede... Perdón, hay una